8:35, seguimos tras las huellas de la sierra y fíjense que hoy nos va a llevar Guillermo Herrero a un lugar, vamos, legendario, y hoy más que nunca porque nos va a hablar de la leyenda del origen de un lugar que seguro conocen, La Pedriza. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Sonia. Buenas tardes. Como dices, vamos a hablar de La Pedriza, primero de esa leyenda que se cuenta sobre su origen y luego también un poco sobre su redescubrimiento, porque La Pedriza siempre ha estado ahí, pero hasta hace un siglo escaso no se empezó a realizar excursiones y a valorar cómo es La Pedriza. Bueno, pero decía yo que es un sitio legendario y claro, pues tendría que ser una leyenda la que nos hable sobre su origen y dos pueblos que allí vivían, ¿no? ¿Cómo es esa historia? Cuéntamelo. Dicen que hace un tiempo a los lugares de La Pedriza ya se les habrá olvidado porque ha pasado mucho tiempo, pero es una leyenda que se supone que se ha transmitido durante generaciones. Dicen que allí vivían dos pueblos, en La Pedriza, y esta leyenda nos ha dejado lugares tan emblemáticos como vamos a contar, como el Canto del Tolmo, porque la Pedriza, por supuesto, es tan grande que tiene su propia toponimia. Sí. Los Guerreros, el Centinela, son solo algunos de los ejemplos de aquellas batallas entre esos dos pueblos que allí surgieron. Y es que, según dicen, hace muchos años, en esta tierra, como digo, vivían dos pueblos. Uno era el que vivía en la parte posterior de La Pedriza, lo que no vemos, por así decirlo, desde Madrid, y otro en la parte anterior, lo que se ve desde al pie de Manzanares. Y en estos pueblos tenían una rivalidad muy conocida, y que, por desgracia, que se alzaran a las armas solo era cuestión de tiempo, y surgió la guerra entre ellos. Se armaron ambos bandos, se fueron a la batalla, y aunque las fuerzas eran muy parecidas, parece ser que tras duras jornadas de batalla, cuenta la leyenda que el pueblo que vivía en la parte posterior de La Pedriza fue el que ganó. Y como ganaron ellos, para recordar su triunfo, erigieron lo que es ahora la Peña de la Bota, uno de los lugares más conocidos de La Pedriza. Ay, qué poco me gusta esto de las guerras, ¿eh? Y es que estábamos siempre encaminados hacia ellas. Pero bueno, con esa victoria de La Pedriza posterior, ¿ya se terminó ese conflicto? Por desgracia no, porque los años pasaron y el pueblo... Claro, es que el pueblo que estaba en La Pedriza anterior pues tenía fuerte sed de venganza y les dolía esa derrota, así que sucedió otra guerra. Nuevas batallas, muchos muertos, bueno, lo que vienen siendo las guerras, y esta vez un vencedor que fue el pueblo de La Pedriza anterior, no el que había ganado antes, sino el que se encuentra al lado en la colina que va hacia Manzanares el Real. Pues fue quien ganó y por ello, por su exitoso triunfo, erigieron un gran monumento como es el Yelmo. Y para que la paz durara para siempre, se colocó una piedra entre ambos territorios que te sonará que es el Canto del Tolmo, le sonará a todos aquellos que hayan estado en La Pedriza. Y además también un guardián para que siguiera esa paz que está en el alto del Collado de la Desilla, como es esa piedra que se llama el Centinela y que vigila ese acuerdo para que se cumpla el tratado de paz entre los dos pueblos de La Pedriza. Ay, que me gusta hablar de leyendas y que luego seguro que muchos de nuestros oyentes sitúan esos lugares y ahora encuentran que hay tras eso esa toponimia y esos nombres en el origen. Pero bueno, vamos a hablar de las primeras exploraciones a La Pedriza del siglo XX, ¿no? Porque es uno de los lugares, bueno, pues más reconocidos por los madrileños. Pero ¿cómo fue esas primeras exploraciones? Como dices, aunque ahora mismo parece increíble y seguramente para esos primeros exploradores que hubo a principios del siglo XX, en la actualidad, si vivieran ahora, se quedarían patidifusos al ver que la entrada de La Pedriza muchos días tiene que ser regulada para evitar el colapso de vehículos y de público de madrileños y no madrileños, gente de toda España que viene a visitar esta montaña. Esto, como digo, hubiera sorprendido mucho porque, claro, en el siglo XX no llamaba la atención demasiado conjunto de moles de granito. Y fue a partir de algunas descripciones de Bernaldo de Quirós, que por cierto, Sonia, un día tenemos que hablar del 100%, que es el guadarramista por excelencia, y una de las descripciones que hizo es cuando se produjo un creciente interés por La Pedriza. Y a partir de 1908, con estas primeras expediciones, fue cuando comenzó a ser frecuentada, aunque sí que hubo una persona, tenemos que darle también su mérito a Casiano del Prado, que nació en 1797, y que fue quien se había encargado antes, en el siglo XIX, de escudriñar el que es
el mayor conjunto granítico de toda Europa, Sonia. Es que a veces no valoramos, sí. por ejemplo, la Peña del Yelmo. Fíjate, esa Peña del Yelmo que dicen, y es la verdad, que se puede tallar dentro el monasterio del Escorial. Para quien nunca haya subido y de repente la ves desde lejos y parece que es pequeña, pero cuando te acercas el yelmo es enorme. Sí, es cierto, es enorme. Y Casiano del Prado puso nombres y denominó algunos lugares, pero algunos manzanariegos no estaban muy de acuerdo, ¿no? ¿Cómo es esto? Así es, eso es verdad, porque años más tarde, cuando Bernaldo de Quirós, acompañado de Juan Almela Meliá, dos de los más famosos guadarramistas, hicieron excursiones al Yelmo, esas primeras exploraciones, porque como digo, aunque siempre había estado ahí, tan solo que lo conocían los lugareños de Manzanares. Sí. Y como dices tú, cuando hablaron con ellos, descubrieron que Casiano del Prado, alguno de esos topónimos que hemos hablado que tiene la Pedriza, había cometido algún error al denominarlos. Por ejemplo, había llamado la silla al collado de la Adesilla, por ejemplo. Y bueno, subieron varias veces y en una de esas excursiones llegaron hasta el Canto del Tolmo, se quedaron maravillados. Ese Canto del Tolmo, si alguien quiere buscarlo, por ejemplo, es que es una piedra enorme de repente en medio ahí de la Pedriza, es espectacular. Y, por ejemplo, sobre la Peña del Yelmo, decía Bernaldo de Quirós en 1908, decía sobre esta peña: la magnífica peña de rubio granito pulimentado nos mostró por primera vez sus proporciones colosales, un prodigioso modelado en el ciclópeo paisaje solitario, desnudo y silencioso, donde a cada instante se espera que acaezca un suceso prodigioso, jamás narrado. Esto lo detalló en su cuaderno Bernaldo de Quirós en 1908 y luego se publicó en 1915 en la mítica revista Peñalara, en un artículo que se llamaba «Cómo fue descubierta y explorada la Pedriza de Manzanares». Bueno, pues esto da para largo y tendido, porque creo que también Giner de los Ríos habló de la Pedriza, como no puede ser de otra forma, pero es tanto que seguiremos otro día. Que a mí me gusta que me lleves a la Pedriza, así que me lo dejo para que me lleves en otra ocasión. ¿De acuerdo? Genial, otro día vamos a hablar de la Pedriza y de las dos figuras importantes de las que hemos nombrado, que son Bernaldo de Quirós y Giner de los Ríos. Venga, pues ahí queda ese reto. Guillermo Herrero, responsable del proyecto de toponimia que desarrolla ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama, y cada semana aquí en Tras las Huellas de la Sierra. Gracias y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Hasta la semana que viene, Sonia. Gracias a ti. Adiós.